Sí, sí, doctor. Sí, se lo escucha. Listo. Ya comenzó Bueno, la grabación. ya, muchas gracias. Buenas noches. Para mí, la verdad, es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes, presentando este tema tan importante como es la enfermedad renal crónica, sabiendo que es una de las enfermedades crónicas más subdiagnosticadas y que tienen mayor impacto en la salud pública. Bien, si se está pasando, por favor. No, doctor. Está todavía en la portada. Ya. Bien, me presento. Actualmente trabajo como médico tratante en el servicio de emergencia en el Hospital Básico Asdrúbal de la Torre, en Cotacachi. Dentro de mis títulos académicos, soy especialista en medicina familiar y comunitaria, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el año 2021. Médico general, graduado en la Universidad Central del Ecuador en el año 2016. Dentro de mi experiencia profesional, académica e investigativa, trabajé como médico tratante en la consulta externa del Centro de Salud de Quiroga, donde fui también coordinador. Fui gestor académico y coordinador de la carrera de medicina en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Esmeraldas. Fui médico tratante en la consulta externa y emergencia del Centro de Salud Tipo C Nueva San Rafael en Esmeraldas, médico general en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Club Deportivo Vargas Torres en el año 2018. Fui médico residente de medicina interna en el Hospital Delfina Torres de Concha en el año 2017. Fui médico general y soy voluntario de la Cruz Roja Ecuatoriana desde el año 2017. Dentro de mis logros académicos, fui el mejor egresado del posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria en el año 2021. También obtuve una beca por estar dentro del 5% de los mejores estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Esto en el año 2014-2015. Bien, como experiencia en cuanto a ponencia, fui invitado justamente este año a una ponencia internacional donde hablé sobre el tema uso de la inteligencia artificial en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades por parte de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Bien, aquí antes de iniciar pues la presentación, tengo una página en Facebook que se llama Doctor Familia, ¿sí? Donde pueden, si gustan, seguirme, ¿no? Y también tengo un canal en YouTube que también tiene el nombre de Doctor Familia, donde también, si gustan, me pueden seguir, donde subo contenido académico. Bien, ¿de dónde saqué la información? Saqué la información principalmente de las guías CADIGO 2024, de medicina interna de Harrison, de las guías de práctica clínica tanto a nivel nacional como internacional, es decir, del Ecuador, y la guía mexicana. También saqué gran parte de la información del Up to Date y del American Family Physician, que es la revista de médicos familiares de los Estados Unidos. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta presentación? Primero, entender la definición, criterios y clasificación de la enfermedad renal crónica. Vamos a comprender la fisiopatología y también a identificar factores de riesgo y causas principales. Antes que empecemos, quisiera preguntar al audio escucha, ¿qué porcentaje de función renal debe perder una persona para presentar síntomas clínicos? Si alguien puede decirlo, por favor. Doctor, cuando se refiere a porcentaje, se refiere a los estadios, ya que sabemos que el No. estadio 5. Me refiero solo simplemente a un porcentaje. Del 100%, ¿qué porcentaje de función renal debe perder una persona para presentar síntomas clínicos? No estoy mal, creo que no, Eh, Perdón, el 60%. Ya, bien. Voy a poner ahorita aquí la respuesta, ¿ya? La pérdida de función renal ocurre primero. Los síntomas clínicos aparecen cuando ya se ha perdido más del 70% de la función renal. Por eso se le llama enfermedad silenciosa y por eso es tan importante detectarla a tiempo, ¿sí? Entonces, continuamos. Bien, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Primero, a definir la enfermedad renal crónica, hablar sobre los criterios de la enfermedad renal crónica, la clasificación, epidemiología, factores de riesgo, la etiología, la historia natural y la fisiopatología. Bueno, recordemos que son 3 días, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar hasta la fisiopatología. Ya en el día 2 y el día 3 hablaremos del resto de las manifestaciones clínicas, hablaremos
un poco más sobre las herramientas diagnósticas, sobre el tratamiento, complicaciones, ¿sí? Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en estos 8 puntos. Bien, como definición tenemos que la enfermedad renal crónica son un grupo de desórdenes heterogéneos caracterizados por la presencia de daño estructural o funcional del riñón durante 3 o más meses, independientemente de la causa. Aquí, ¿qué es importante? Lo que nos menciona, presencia de daño, ya sea estructural o funcional del riñón. Sí, porque si bien nosotros, y lo más básico, siempre medimos la función del riñón por medio de la creatinina y calculamos la tasa de filtrado glomerular, ¿verdad? Pero nos olvidamos de que hay otros datos, no necesariamente la creatinina, que nos indican daño renal, como por ejemplo la albuminuria. De hecho, por ejemplo, un paciente que tenga una tasa de filtrado glomerular normal, pero que ya tenga albuminuria, ya es un daño renal. Sí, posteriormente vamos a hablar un poquito más de este tema. Bien, este estudio del Biomed Central Nephrology, que es una revista británica de acceso gratuito, por si acaso para el que le encante la nefrología puede acceder de manera gratuita, en donde se publica todo contenido académico con respecto a la nefrología. En este estudio lo que más me pareció interesante es sobre la recuperación de la tasa de filtrado glomerular en 3 meses. ¿Qué nos dice? Que hasta el 40% de los pacientes con tasa de filtrado glomerular menos de 60 ml minuto pueden recuperar valores más de 60 ml dentro de los primeros 3 meses. Por eso es importante hacer un seguimiento. O sea, si nosotros tenemos un paciente que tiene una tasa de filtrado menos de 60, que por cierto es la definición, ¿no?, de enfermedad renal crónica, si hablamos de la tasa de filtrado, obviamente, tenemos que hacer controles mensuales de la creatinina hasta por lo menos 3 meses para poder definir realmente si el paciente está en un estadio crónico, porque también recuerden que hay la lesión renal aguda, ¿sí? Y la lesión renal subaguda. Hablamos de lesión renal aguda cuando son las 7 primeras semanas, hablamos de lesión renal subaguda cuando va de 7 perdón, la primera semana es lesión renal aguda. ¿Sí? O sea, los 7 primeros días. De los 7 primeros días hasta los 3 meses, hablamos de una lesión renal subaguda, ¿ya? Y ya pasado de los 3 meses, ya es una enfermedad renal crónica. ¿Cuál es la implicación clínica? Es fundamental confirmar la cronicidad con evaluaciones repetidas, al menos durante 3 meses, para así evitar diagnósticos erróneos de enfermedad renal crónica. Bien, este recuadro es muy importante porque nos basamos principalmente en 3 puntos importantes. Primero, la duración tiene que ser mayor o igual a 3 meses, ¿ya? La duración es necesaria para distinguir las enfermedades renales crónicas de las agudas, como les mencioné anteriormente. La evaluación clínica a menudo puede sugerir la duración. A ver, yo les pongo un ejemplo. Tenemos en nuestra consulta a un paciente, no sé, de unos 50 años, de sexo masculino, hipertenso, diabético, obeso, con dislipidemia, fumador crónico y justo acude para revisión de resultados de laboratorio y viene con una creatinina de 1.5. El paciente realmente no tiene ningún síntoma aparente de daño renal, ¿ya? Ese es un primer ejemplo. Voy a ponerles a otro ejemplo. Un adulto joven de unos 25 años que acude a la emergencia porque el día anterior se pegó unos tragos, ¿sí? Y amaneció con mucho vómito, resaca, y se le hace un estudio de biometría, una química sanguínea, donde se evidencia una creatinina en 1.3. Ya, ahora, solo por las características clínicas, quisiera que alguien me responda. ¿En qué paciente piensan que probablemente tenga una enfermedad renal crónica y en qué paciente piensan que tenga una lesión renal aguda? Buenas noches. Buenas El, noches. el paciente joven tiene una enfermedad renal aguda, ¿no? Que es reversible, que se puede tratar clínicamente, mientras que el otro paciente, al ser un paciente ya bueno, de edad ya un poco avanzada, con factores de riesgo como la obesidad, diabetes, hipertenso, él podríamos decir que tiene la enfermedad renal crónica. Ya, perfecto. O sea, así nomás por simple factores de riesgo nosotros podemos, digamos, inferir o sospechar, ¿verdad? Porque recuerden que el paciente joven, si bien es cierto, y lo más probable es que sí, sea una lesión renal aguda, igual hay que investigar, ¿verdad? Pero claro, muy bien la respuesta porque es lo más lógico, ¿no? Bien, eso por un punto. Ese es el primer criterio, la duración. Segundo, la tasa de filtrado glomerular.
Como les dije anteriormente, el punto de corte para decir que es una enfermedad renal crónica es una tasa de filtrado menos de 60, ¿sí? La tasa de filtrado glomerular es el mejor índice general de la función renal en la salud y en la enfermedad. De hecho, la tasa de filtrado glomerular normal en adultos jóvenes es de aproximadamente 125 ml minuto, ¿ya? Eso es lo normal. Ahora, una tasa de filtrado menor de 15 ml minuto se define como insuficiencia renal. Por eso el término anteriormente se decía insuficiencia renal a todo, o sea, a todos los grados. Sin embargo, hay que saber definir bien, porque si nosotros hablamos de una insuficiencia renal, hablamos ya de una falla renal que probablemente ya necesite diálisis. Mientras tanto, si es más de 15 ml minuto, hablamos de que el paciente tiene una enfermedad renal crónica, ¿ya? Ahora, la disminución de la tasa de filtrado glomerular se puede detectar mediante las ecuaciones de estimación actuales para la tasa de filtrado glomerular basadas en la creatinina sérica, ¿sí? Que es la tasa de filtrado glomerular estimada, que es la que nosotros utilizamos generalmente para calcular la tasa de filtrado glomerular. Y les adelanto un poco, actualmente la que se está usando es la CKD-EPI 2021, ¿sí? Bien, la disminución de la tasa de filtrado glomerular estimada se puede confirmar mediante la medición de la tasa de filtrado glomerular, el aclaramiento de creatinina medido o la tasa de filtrado glomerular estimada utilizando la cistatina C, que por cierto, la cistatina C es la que actualmente se recomienda. Sin embargo, por su alto costo y no está disponible en todos los laboratorios, pues no se la usa. Realmente nosotros utilizamos la creatinina porque es la que tiene menor costo y es de fácil disponibilidad, ¿ya? Ahora, el otro punto es el daño renal definido por anomalías estructurales o funcionales distintas de la disminución de la tasa de filtrado glomerular, ¿sí? Entonces, yo como les decía en un inicio en la definición, no nos guiemos únicamente por la creatinina. O sea, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, usted tiene un paciente con creatinina normal, una tasa de filtrado normal, digámoslo así, pero tiene un paciente que tiene albuminuria, ese paciente ya tiene daño renal. O sea, si tiene una albuminuria que persiste en el tiempo por 3 meses, ese paciente ya tiene un daño renal. Así la tasa de filtrado glomerular esté por encima de 60, ¿ya? Inclusive hay otros criterios también que ya les voy a mencionar posteriormente, hablando de este punto 3, ¿no? Del daño renal definido por las anomalías estructurales o funcionales. Bien, con respecto a la cronicidad del daño renal, tenemos primero que revisar las mediciones pasadas. Por ejemplo, si tenemos un paciente en la consulta que viene con una creatinina de 1.5, como el señor que les mostré el ejemplo, y si tenemos acceso a información y revisamos de pronto en anteriores consultas, tuvo ya valores de creatinina, podemos ya revisar si ya tuvo antes de los 3 meses, ¿sí? La creatinina elevada y en ese momento ya se podría diagnosticar al paciente, ¿ya? También revisión de mediciones pasadas de albuminuria o proteinuria también nos sirven, por los que ya le mencioné. Revisión de exámenes de orina con tira reactiva y sedimento anteriores. También, ya les voy a mencionar, porque el sedimento urinario también es un marcador de daño renal. También podríamos hacer un diagnóstico de enfermedad renal crónica solo por el sedimento urinario. Hallazgos de imágenes, como por ejemplo la reducción del volumen renal y del grosor cortical, que es un indicador, en este caso, imagenológico de daño renal crónico, ¿sí? O presencia de múltiples quistes. Cuando nosotros hablamos de un riñón que es poliquístico, estamos hablando que es un riñón con enfermedad renal crónica, ¿sí? O también obtener mediciones repetidas dentro y después del punto de 3 meses. Si no tenemos acceso a información, pues nos tocará hacer creatininas seriadas mensuales hasta tener los 3 meses, que es el punto de corte. Bien, este algoritmo es la evaluación de la tasa de filtrado glomerular en la práctica clínica. ¿Qué quiere decir aquí? Por ejemplo, tenemos un paciente que requiere una evaluación de la tasa de filtrado glomerular. Le calculamos la tasa de filtrado glomerular por medio de la fórmula, que la que actualmente se usa es la CKD-EPI 2021. Hay que tener en cuenta que hay ciertos casos en los cuales se debe de confirmar esta creatinina. Por ejemplo, aquí tenemos en el recuadro superior derecho algunas condiciones en las cuales nosotros debemos de confirmar ese valor de creatinina, porque puede estar alterado. Por ejemplo, ¿en qué condiciones? Tenemos factores que alteran la creatinina endógena. Por ejemplo, la masa muscular. Cuando hay mucha masa muscular va a haber mayor creatinina. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en quiénes? En fisicoculturistas. Por ejemplo, una masa muscular reducida.
también va falsamente, o sea, falsamente vamos a pensar que está bien. ¿Por qué? Porque hay una masa muscular reducida, sin embargo, ese resultado no está muy adecuado. ¿En quiénes? Por ejemplo, en falla cardíaca crónica, en personas que tienen amputaciones o en enfermedades neuromusculares, por ejemplo, las distrofias, ¿sí? Principalmente, o inclusive la esclerosis lateral amiotrófica o la miastenia gravis también. ¿En qué otras condiciones? Por ejemplo, enfermedades hepáticas avanzadas. ¿Ya? Esos son los factores que afectan la creatinina endógena. Hay también factores que afectan la creatinina exógena. Por ejemplo, la dieta. Si tenemos un paciente que consume mucha cantidad de proteínas, principalmente proteína animal, vamos a tener valores elevados, ¿verdad? O por ejemplo, lo contrario, pacientes que tienen dieta pobre o baja en proteínas, por ejemplo, vegetarianos, veganos, también vamos a tener falsamente un valor normal. En pacientes con creatininas, o mejor dicho, tasas de filtrado de 45 a 59 y que no tengan evidencia de daño renal, por ejemplo, no tengan albuminuria o tengan exámenes o no tengan ninguna alteración radiológica o imagenológica, tenemos que confirmar también ese valor, ¿sí? O también en casos especiales o que tienen mucha relevancia, por ejemplo, en potenciales donadores renales. En esos pacientes tenemos que estar muy seguros. De hecho, en los Estados Unidos se utiliza la cistatina C conjuntamente con la creatinina para poder valorar la función renal. ¿Ya? Y también cuando necesitemos dar algún tratamiento muy específico, por ejemplo, en quimioterapia, o cuando necesitemos dar medicación que sea muy tóxica o con un estrecho margen terapéutico, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿necesita el paciente ser confirmado? Si no necesita confirmarse la creatinina, pues simplemente la calculamos, ¿no? Por la ceca de EPI. Y si sí necesitamos confirmar, lo que nos recomienda la guía CADIGO y el UpToDate es confirmar el valor de la tasa de filtrado glomerular por medio de la creatinina y la cistatina C. Bien, si Alejandro puede compartir, por favor, el link de esta aplicación para que puedan tener acceso a la herramienta para calcular la tasa de filtrado glomerular, porque al final de la ponencia se va a presentar un caso donde tienen que responder, ¿no? Entonces, esta aplicación es el Medcal, creo que algunos ya lo deben de conocer, es excelente aplicación. Y aquí tenemos la primera pestaña donde está la CKDEPI 2021, que es la que actualmente se está utilizando. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? Bueno, ay, perdón. Buenas noches. Sí, sobre el examen del Clearance o el de recolección de 24 horas, ¿qué tan, bueno, ese es de los como clásicos, pero es el más seguro para usted para definir, perdón, la falla renal? ¿Me puede repetir, disculpe, la pregunta? Perdón, sí, para hacer bueno, para definir si se está en qué falla o qué falla renal se tiene o qué estadio, el clearance, el examen de recolección de 24 horas. Ya, sí, ya vamos a hablar de lo que son la proteinuria, lo que es la albuminuria, lo que es la proteinuria de 24 horas con la tira reactiva. Ya vamos a ver cuál es el mejor, ¿ya? Ok. Y claro, o sea, nosotros podemos clasificar, ya les voy a mostrar, hay un mapa de calor que es propuesto por la guía CADIGO 2024, en donde ese mapa de calor te indica en qué estadio está tu paciente. Entonces, eso sirve mucho para tratamiento, para pronóstico, ¿sí? Gracias. Ya. Bueno, sigamos. Bien, entonces, esta diapositiva sí se las quise presentar porque sí es importante saber de dónde proviene la creatinina, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la medición es dependiente del estado de un órgano. En este caso, la creatinina, ¿de qué va a depender? Lamentablemente va a depender del músculo, va a depender de la edad, va a depender del sexo, va a depender del estado nutricional del paciente, ¿sí? Por eso no es tan específica la creatinina y por eso es más específica la cistatina C, ya les voy a mostrar en la diapositiva siguiente. Entonces, la creatinina proviene ¿de qué? Del metabolismo de la fosfocreatinina y de la creatina muscular, ¿sí? Entonces, más bien la creatinina viene a ser un producto de desecho, la cual va a ser filtrada al 100% por el glomérulo renal, ¿sí? No tiene reabsorción tubular y hay una secreción también tubular del 10 al 20%. Ya. Ahora, ¿de dónde viene la creatina?
tenemos una creatina que es endógena y una creatina que es exógena. La creatina exógena proviene de la carne, principalmente de la carne roja, ¿sí? Entonces, esa creatina, digamos, a ser ingerida por medio de las carnes rojas, va a ser sintetizada en el hígado, ¿verdad? Por medio de la creatina, perdón, endógena, va a ser también sintetizada en el hígado, en el páncreas y en el riñón, por medio de principalmente de dos aminoácidos, la arginina y la glicina, ¿ya? Al unirse la arginina y la glicina van a formar la guanidinoacetato. Y de la guanidinoacetato se va a formar la creatina, pero la creatina endógena, perdón, porque la creatina exógena es directamente de la proteína. Ya, tanto la creatina endógena como exógena van a circular a nivel sistémico por los vasos sanguíneos, van a llegar al músculo y por medio de los receptores musculares se va a absorber y va a quedar en el músculo la creatina, la cual por medio de una enzima llamada creatinquinasa se va a fosforilar y va a formar la fosfocreatina. De hecho, la creatina por sí sola solo está en el 40% en el músculo y el resto, el 60%, va a ser en forma de fosfocreatina. ¿Y por qué es importante la fosfocreatina? Porque la fosfocreatina va a almacenar energía, energía que va a ser utilizada en momentos donde se requiera de manera inmediata. Por ejemplo, en algún estado de alerta, cuando una persona necesita en ese momento, no sé, correr, algo pasó, algún estado de alerta, pues esa fosfocreatina va a liberar los grupos fosfatos que van a ser utilizados por medio del ATP para la contracción muscular, ¿ya? Bien, por otro lado tenemos la cistatina C. La cistatina C, como les mencioné, no depende de un órgano específico. ¿Por qué? Porque la cistatina C es un producto de los núcleos celulares, ¿sí? Es un polipéptido de 120 aminoácidos que tiene un peso molecular de 13 kilodaltons y como les mencioné anteriormente, tiene una producción endógena por las células nucleadas, ¿ya? Entonces, de hecho, es muy fácil porque la cistatina C se libera a la circulación sanguínea, ¿sí? Donde va a ser, no está unida a proteínas, por eso se filtra de una manera, digamos, fácil, el 100%, y es metabolizada y reabsorbida a nivel tubular, donde cumple totalmente su metabolismo. Es decir, a nivel de la orina no debería de haber cistatina C. Ahora, en cuanto a los rangos de normalidad sanguíneos, tenemos que va de 0,59 a 0,91, ¿sí? De hecho, utilizar la guía Cadigo recomienda utilizar idealmente creatinina más cistatina, ¿sí? Porque es lo mejor, es más confiable el resultado. Entonces, ¿por qué se usa la creatinina para estimar la tasa de filtrado glomerular? Porque obviamente van a haber ventajas. Como les mencioné anteriormente, va a ser fácil de medir y económico. Es producida a un ritmo constante por el músculo esquelético y además está incluida en todas las fórmulas actuales de estimación de la tasa de filtrado glomerular. ¿Cuáles son las limitaciones? La creatinina varía según la masa muscular, la edad, el sexo, la raza y la dieta. Puede sobreestimar la tasa de filtrado glomerular en personas con poca masa muscular, por ejemplo, ancianos y pacientes catécticos. O sea, ¿qué quiere decir? Que falsamente podemos tener un valor normal, falsamente. En cambio, aumenta solo cuando hay una pérdida importante de la función renal, es decir, es poco sensible, ¿ya? Eso también es un dato muy importante. ¿Por qué se usa la cistatina C? Bien, tenemos ventajas. Es una proteína producida por todas las células nucleadas, de producción constante, no depende del sexo, no depende de la masa muscular ni de la dieta. Se filtra libremente por el glomérulo y no es reabsorbida ni secretada en los túbulos. Es más precisa para detectar alteraciones leves de la tasa de filtrado glomerular, es decir, tiene mayor sensibilidad, ¿ya? Y eso es un dato muy importante. ¿Cuáles son las limitaciones? Es más costosa y no siempre disponible en todos los laboratorios. Puede verse afectada en situaciones inflamatorias o tiroideas, ¿sí? Es decir, podemos tener falsos positivos en situaciones de inflamación crónica, problemas tiroideos o inclusive pacientes que están tomando corticoides. Ya, entonces, hasta aquí hemos hablado voy a retroceder un poquito, ¿ya? Porque todo esto que hemos hablado es en base a los dos primeros puntos de los criterios. Primero, la duración, que ya hablamos de la tasa de filtrado glomerular, y ahorita vamos a pasar al tercer punto, al daño renal definido por anomalías estructurales o funcionales distintas de la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Aquí, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos los criterios de enfermedad renal crónica, ¿sí? Marcadores de daño renal diferentes de la creatinina, ¿sí? ¿Qué nos dice la guía Cadigo? Uno o más de cualquiera de los que les voy a presentar
Con que estén presentes por lo menos un mínimo de 3 meses, ya se define como enfermedad renal crónica. Por ejemplo, albuminuria, que se define como un cociente albuminuria creatinina mayor o igual a 30 miligramos, que se los adelanto es el mejor método dentro de todos digamos, los criterios para proteinuria. Tenemos anormalidades del sedimento urinario, que ya se los voy a presentar posteriormente. Tenemos persistencia de la hematuria. Tenemos anormalidades de los electrolitos causados por desórdenes tubulares. Tenemos también anormalidades detectados por histología, es decir, la biopsia. Tenemos también anormalidades estructurales detectados por imagen, generalmente en este caso la ecografía. Y tenemos también historia de trasplante renal. De hecho, todo paciente que tenga ya un antecedente de trasplante renal es catalogado como enfermo renal crónico, ¿sí? Independientemente de si tenemos un valor normal de tasa de filtrado glomerular, es un paciente catalogado como enfermo renal crónico, ¿sí? Eso es un dato importante. Ahora, aquí tenemos el recuadro de la categoría de la albuminuria y proteinuria. De hecho, la flechita amarilla se las puse porque es, digamos, el ACR es el que más se utiliza, ¿sí? El que más tiene, digamos, sensibilidad y especificidad, que es el cociente albúmina creatinina. Claro que tenemos un montón de maneras, por ejemplo, tenemos la tasa de excreción de albúmina, tenemos el cociente proteína creatinina, tenemos también la tasa de excreción de proteínas, ¿sí? Pero el que más se usa es el ACR, ¿ya? Y entonces el ACR tiene también sus grados. Tenemos el grado levemente incrementado, que es menos de 30 miligramos. Tenemos el moderadamente incrementado, que va de 30 a 299, y severamente incrementado, que es mayor o igual a 300. ¿Ya? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero anteriormente, años atrás, era catalogado como normal, microalbuminuria o macroalbuminuria. Ya, ese término ya no se usa. O sea, microalbuminuria ya no utilizamos. ¿Sí? Simplemente utilizamos albuminuria leve, albuminuria moderada y albuminuria severa. ¿Por qué? Porque se le daba como que una inferioridad o un dato no muy importante al decir microalbuminuria. Entonces, por eso ese término ya, la guía CADIGO 2024 ya lo cambió y ya no deberíamos decir así. Ahora, fisiopatológicamente, ¿qué sucede? ¿Por qué hay albuminuria? Porque hay aumento de la permeabilidad glomerular. Ya hablaremos en la fisiopatología. Entonces, como hay alteración de los podocitos, que son las células en forma de pies que envuelven a los glomérulos, como hay daño de esas células, hay aumento de la permeabilidad glomerular y por ende va a haber proteinuria. ¿Y cuál es la proteína que más abunda en la sangre? La albúmina, ¿verdad? El cociente albúmina creatinina en orina, el punto de corte es mayor de 30 miligramos, ¿sí? Aquí quisiera hacerles una pregunta, a ver si se acuerdan. El riñón normalmente no filtra proteínas, ¿verdad? Hay una proteína que sí, que realmente sí se encuentra en la orina. ¿Cuál es esa proteína? ¿Nadie? Bien, creo que no sé. Albumina, Ya. no. Albumina, No, no. no. Bueno, puede haber, pero poquísimo. O sea, no es realmente relevante. De hecho, no debería de haber albúmina. Si hay albúmina, ya ahí debemos estar pensando en algún daño. Verán, la proteína que generalmente se encuentra en la orina es la de Tan-Horsfall, o también llamada uromodulina. Esa proteína es de secreción tubular. ¿Y qué sucede? Que esa proteína es muy importante. ¿Por qué? Porque ayuda a combatir infecciones. Por ejemplo, al ser una proteína que es una inmunomoduladora, va a acoplarse al receptor de la célula, en este caso de la bacteria que quiere, que en este caso una bacteria que quisiera causar alguna infección, esta proteína le bloquea para que no se adhiera al epitelio urotelial, ¿no? Sí, entonces esa proteína podemos encontrarla en la orina. Ya. Entonces, el ACR urinario normal en adultos jóvenes es de menos de 10,
¿sí? O sea, hasta menos de 10 podemos decir que es normal, ¿ya? Las categorías de ACR urinario de 10 a 29, de 30 a 300 y más de 300 se denominan levemente aumentada, moderadamente aumentada y gravemente aumentada, como les mencioné anteriormente. Si tenemos un ACR, recuerden que el ACR es el cociente albúmina-creatinina, mayor de 2.200 miligramos, se acompaña de signos y síntomas de síndrome nefrótico. O sea, en ese caso estamos hablando ya de un síndrome nefrótico, que se caracteriza obviamente por hipoalbuminemia, vamos a tener edema, ¿por qué? Por disminución de la presión oncótica y colesterol sérico elevado como compensación. El valor umbral corresponde aproximadamente a los valores de tira reactiva de orina de trazas o mayor de una cruz. O sea, cuando hacemos una tira reactiva de orina, si ya tiene una cruz, ya estamos hablando que hay en este caso, una proteinuria moderadamente incrementada, ¿sí? Dependiendo de la concentración de orina. El ACR urinario alto se puede confirmar mediante la excreción de albúmina urinaria en una recolección de orina cronometrada. Bien, entonces, ¿por qué es importante el cociente albúmina-creatinina? De hecho, estos recuadros salieron de un metaanálisis, ¿sí? Que habla sobre el riesgo relativo de complicaciones mayores de la enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, aquí nos basamos principalmente en el riesgo relativo. Hay algunos otros recuadros, pero yo les saqué estos tres principales. Tenemos la mortalidad por todas las causas, tenemos la mortalidad cardiovascular y tenemos falla renal. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, por ejemplo, enfoquémonos en el primer recuadro, en el de mortalidad por todas las causas. Tenemos que, si bien es cierto, y enfoquémonos en la tasa de filtrado glomerular que dice más de 105, ¿ya? Pero si nos enfocamos en un ACR, por ejemplo, tenemos el paciente con una tasa de filtrado de 105, que vendría a ser normal prácticamente, ¿verdad? Sin embargo, si tenemos un cociente albúmina-creatinina mayor o igual a 300, tiene un riesgo relativo de 5. ¿Y qué quiere decir un riesgo relativo? Quiere decir que aumenta la probabilidad de tener una enfermedad renal crónica, ¿sí? Solo por el hecho de tener un ACR mayor o igual a 300, ¿sí? Asimismo, por ejemplo, si hablamos de mortalidad cardiovascular, que por cierto, el paciente, bueno, ya se los adelanto, el paciente con enfermedad renal crónica muere más por daño cardiovascular que por el propio riñón, ¿sí? Bueno, eso hablaremos en otra presentación. Entonces, por ejemplo, aquí, mortalidad cardiovascular, enfoquémonos igual en la tasa de filtrado glomerular más de 105. O sea, probablemente este paciente tiene una creatinina normal, pero tiene una relación albúmina-creatinina más de 300. O sea, ya tiene un riesgo de 2.1 veces mayor de sufrir una mortalidad cardiovascular. Y peor aún, para falla renal, el riesgo aumenta. El mismo paciente con una tasa de filtrado mayor de 105, pero con un ACR mayor o igual a 300, tiene 18 veces más probabilidades de tener falla renal. ¿Ya? Cuando deseen hacer preguntas, me dicen, por favor, porque no, realmente no estoy viendo, solo estoy viendo la presentación, no veo a nadie más. Bien, la tasa de filtrado glomerular estimada, albuminuria y resultados adversos. La diapositiva anterior salió de este estudio, cuyo objetivo fue evaluar si la tasa de filtrado glomerular baja, ya sea calculada por creatinina o por cistatina C, y la albuminuria predicen resultados de salud adversos, como se los mencioné anteriormente. El diseño del estudio fue un metaanálisis internacional desde 1980 hasta el 2021, en donde recolectaron 27 millones de personas. El estudio fue de 114 cortes y la evaluación fue de una tasa de filtrado glomerular por creatinina sola, tasa de filtrado glomerular por creatinina más cistatina C y albuminuria. ¿Cuáles fueron los resultados? La tasa de filtrado glomerular más baja y mayor albuminuria tiene más riesgo de que de insuficiencia renal crónica, terminal, mortalidad por cualquier causa y cardiovascular, hospitalizaciones, cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular y enfermedad arterial periférica. Por cierto, este estudio es de la revista JAMA, ¿no? Una revista muy importante que tiene un alto factor de impacto a nivel mundial. Bien, el otro punto importante, a ver, voy a un ratito para que se ubiquen. Entonces, aquí habíamos hablado de la albuminuria, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de los otros criterios. Vamos a hablar ahorita de las anormalidades del sedimento urinario como marcador de daño renal. Como les había mencionado anteriormente, nosotros podemos detectar, por ejemplo, en un examen elemental y microscópico de orina,
cilindros, por ejemplo, cilindros de glóbulos rojos en las glomerulonefritis proliferativas, cilindros leucocitarios en las pielonefritis o nefritis intersticial, cuerpos grasos ovalados o cilindros grasos en enfermedades con proteinuria, y cilindros granulares y células epiteliales tubulares renales en muchas enfermedades parenquimatosas, o sea, inespecífico, ¿no? Entonces, como podemos ver, no solo nos basamos en la creatinina, tenemos otros marcadores de daño renal. Ahora, anormalidades en imágenes como marcadores de daño renal, por ejemplo, ecografía, tomografía computarizada y resonancia magnética. Por ejemplo, riñones poliquísticos. Aquí la primera imagen de ecografía tenemos un riñón poliquístico, también al lado tenemos una hidronefrosis por obstrucción, tenemos cicatrización cortical debido a infartos, pielonefritis o reflujo vesicoureteral, masas renales o riñones agrandados o grandes debido a enfermedades infiltrativas, ¿sí? Y tenemos también estenosis de la arteria renal o riñones pequeños y ecogénicos. Generalmente, y lo más frecuente es observar un riñón con una pérdida de la relación medular, o sea, son riñones pequeños, ¿sí? Eso es lo más frecuente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también riñones muy grandes también se asocian o pueden ser una enfermedad renal crónica. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Porque ya vamos ahorita a la clasificación. Bien, vamos a la clasificación entonces, ¿ya? La guía que digo, el Up to Date, nos muestra este cuadro en donde tenemos tanto la clasificación por medio de la albuminuria como la clasificación por medio de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, por medio de la tasa de filtrado glomerular tenemos en grado 1, grado 2, grado 3A, 3B, el grado 4 y el grado 5. Bien, y se preguntarán por qué el grado 3 se divide en grado 3A y grado 3B. Simplemente es por epidemiología, porque en este grupo, en el grado 3, es donde se concentra la mayor cantidad de personas en este estadio. Entonces, por eso se lo divide tanto en estadio 3A como en estadio 3B. Entonces, ¿cuándo hablamos de un grado 1? Hablamos de un grado 1 cuando es mayor o igual a 90 ml minuto, la tasa de filtrado glomerular, es decir, normal. Hablamos de grado 2 cuando va de 60 a 89. En este caso hablamos de levemente incrementado, perdón, levemente disminuido. Hablamos de un grado 3A que va de 45 a 59 cuando es levemente a moderadamente disminuida la tasa de filtrado glomerular. Hablamos de un grado 3B que va de 30 a 44 cuando es moderado a severamente disminuido. Y hablamos de un grado 4 que es de 15 a 29 cuando es severamente disminuido. Y el grado 5 que es menor de 15, ahí en ese caso ya podemos decir que es una insuficiencia renal o una falla renal. Y algunos, digamos, investigadores le añaden la D simplemente para catalogar al paciente que ya está en diálisis. Cuando nos basamos en la albuminuria, en los estadios de la albuminuria, simplemente en el A1, A2 y A3, el A1 cuando es menos de 30 miligramos, en este caso normal o levemente incrementado, el A2 que es de 30 a 300 miligramos, donde se cataloga como moderadamente incrementado, y el A3 que es más de 300, que es severamente incrementado. ¿Sí? En este caso podemos subdividir en nefrótico y no nefrótico para hacer el diagnóstico diferencial. Bien, en cuanto a la epidemiología mundial, tenemos que la prevalencia global en el 2017 se estimó en 698 millones de pacientes con enfermedad renal crónica, equivalente al 9% de la población. Y realmente este dato es muy preocupante porque, o sea, la enfermedad renal crónica como tal es tan prevalente o incluso mayor que la diabetes y la hipertensión, ¿sí? Entonces, simplemente, y esto sí lo menciona también, el awareness de la enfermedad, el awareness significa la conciencia, o sea, qué tan consciente el paciente está de que tiene la enfermedad, o sea, la enfermedad renal crónica. Porque de pronto en la consulta le dicen, ¿sabe qué? Usted ya tiene cierto grado de daño renal, pero no le prestan atención. ¿Sí? O sea, de pronto prestan más atención a la diabetes, a la hipertensión, pero a la enfermedad renal crónica no. Obviamente porque no tiene síntomas en un inicio, es una enfermedad silenciosa, como les mencioné en un inicio de la presentación. Más del 30% de los casos se atribuyen a la diabetes, ¿sí? Entonces, dentro de las causas, que ya les hablaré igual posteriormente, la principal es la diabetes mellitus. Se asoció
se asoció con el 4.6% de muertes a nivel mundial, equivalente a 2.6 millones de muertes. Más de la mitad de estas muertes atribuibles fueron muertes cardiovasculares. ¿Se acuerdan que les mencioné que el paciente con enfermedad renal crónica más muere por enfermedad cardiovascular que por el propio riñón? Mientras que 1.2 millones fueron muertes relacionadas con la enfermedad renal en etapa terminal. Sí, entonces aquí podemos ver epidemiológicamente la diferencia. En cuanto a la epidemiología local, es la cuarta causa de mortalidad general y la quinta de mortalidad prematura en el Ecuador, alcanzando niveles entre el 6 y el 7%. Se estima que en el Ecuador existen cerca de 10.000 personas en tratamiento con hemodiálisis y diálisis peritoneal, lo que representa una tasa de 660 casos por millón de habitantes, un dato alarmante. En estos pacientes, el periodo de supervivencia promedio es de 52 meses, un equivalente inferior a 5 años. Afecta a todas las etnias, pero en afroamericanos se observa mayor incidencia, hasta 4 veces más riesgo en comparación con los caucásicos. En cuanto al género, la distribución es similar tanto en hombres como en mujeres. Con respecto a la edad, mientras mayor es la misma, mayor es el riesgo e impacto de la enfermedad. Bien, saqué unos datos, o mejor dicho, las conclusiones de la epidemiología. Es altamente prevalente, subdiagnosticada y progresiva. Afecta a 1 de cada 10 adultos en el mundo y sigue en aumento, especialmente en países con alta carga de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. De hecho, por ejemplo, si hablamos nosotros aquí en el Ecuador, yo tuve la oportunidad de trabajar tanto en Esmeraldas y ahorita, bueno, actualmente me encuentro en la sierra, pero cuando trabajé en Esmeraldas, en el Delfino Torres de Concha, era muy preocupante la cantidad de personas con enfermedad renal crónica ingresados en el área de hospitalización. Yo trabajé en medicina interna, en hospitalización, y o sea, era un dato como que alarmante porque habían a diario ingresos por enfermedad renal crónica reagudizada. En cambio, bueno, acá realmente no conozco mucho la estadística, pero en cambio no es tan frecuente como allá. O sea, si hablamos de a nivel local, hay diferencias entre la zona de la costa y la zona de la sierra. En el Ecuador representa un problema de salud pública creciente, con un impacto significativo en la mortalidad, calidad de vida y gasto sanitario. La mayoría de los casos se detectan en etapas avanzadas, cuando ya se requieren terapias costosas como la diálisis o el trasplante renal. Por eso yo quiero que en esta clase quede, bueno, y en las clases subsecuentes, quede conciencia de que mientras más temprano se detecte la enfermedad renal crónica, mayores cosas podemos hacer con nuestros pacientes. Y de pronto podemos, si ya tiene la enfermedad renal crónica, no se cura, pero de pronto podemos retrasar la enfermedad para que no llegue a un estadio ya avanzado y requiera diálisis. Es una enfermedad silenciosa, pero prevenible y controlable si se detecta a tiempo mediante pruebas simples y estrategias de tamizaje. Bien, no sé si tengan alguna pregunta. Como les digo, no puedo ver la pantalla de quienes están conectados, solo veo mis diapositivas. Bueno, sigamos, ¿no? Bien, dentro de los factores de riesgo tenemos primero 4 niveles, ¿no? Tenemos factores de susceptibilidad, tenemos factores iniciadores, factores de progresión y factores de estadio final. Cada uno es importante y son diferentes, porque por ejemplo, si hablamos de factores de susceptibilidad, hablamos de factores que si bien es cierto, no causan un daño directo, pero incrementan la posibilidad de daño renal. Por ejemplo, ¿en quiénes? En personas de edad avanzada, personas que tengan una historia familiar, principalmente de primer grado de enfermedad renal crónica, masa renal disminuida, bajo peso al nacer. Aquí, por ejemplo, el bajo peso al nacer. ¿Alguien me puede decir por qué o qué dato de importancia con respecto al bajo peso al nacer? ¿Por qué creen que es un factor de susceptibilidad? Ahí, pues, ahí me escucha. De lo que recuerdo, es porque los órganos, como tal, el riñón, no están bien formados. Ya, perfecto, por ahí va el asunto, sí. Así es, o sea, el bajo peso al nacer, ¿ya? O, por ejemplo, pacientes que nacen prematuros tienen baja cantidad de nefronas al momento de nacer. Normalmente un ser humano nace con 1 millón de nefronas por cada riñón, es decir, 2 millones.
Pero los pacientes que nacen con bajo peso o prematuros no tienen esa cantidad de nefronas. Entonces, el organismo en su, digamos, en su compensación hace que las nefronas que las tiene, las pocas nefronas que tiene, las hace funcionar de más. Entonces, como funcionan más, van a hiperfiltrar más y al hiperfiltrar más van a dañarse. ¿Ya? Yo les voy a hablar un poquito más con detalle cuando hablemos de la fisiopatología, pero exacto, a eso se debe. Raza negra y otras minorías étnicas también es un factor de susceptibilidad, hipertensión arterial, diabetes, obesidad y nivel socioeconómico bajo. Ahora, si hablamos de factores iniciadores, estos factores de por sí ya inician un daño directo al riñón. Por ejemplo, enfermedades autoinmunes. ¿Qué enfermedad autoinmune es una de las que más daña el riñón? Esto sí es pregunta clásica de medicina interna. El lupus. Las vasculitis, tal vez. Eso, el lupus, súper bien, ajá. De hecho, una de las principales manifestaciones del lupus, o a veces el diagnóstico se lo hace por medio de la nefropatía lúpica. Ujú. De hecho, tuve una paciente en el centro de salud, un centro de salud básico de Quiroga, donde trabajé hasta hace un mes, que cursó con edema de bipalpebral, ajá, fatiga. Entonces ya con el edema bipalpebral, la fatiga, síntomas generales, pues ya se le mandó una creatinina, una proteinuria de 24 horas. Bueno, era una nefropatía lúpica. El nefrólogo le catalogó como una nefropatía lúpica. Actualmente está siendo valorada por reumatología, medicina interna y nefrología. Sí, muy interesante, la verdad. Así es, la nefropatía lúpica, aunque hay muchas, ¿no? Puede también las vasculitis, como por ahí escuché, también la artritis reumatoide, ¿sí? Infecciones sistémicas también pueden dañar el riñón. Si hablamos de un paciente que, por ejemplo, ingresó a emergencia con sepsis, la sepsis también puede causar daño renal. Infecciones urinarias a repetición, litiasis renal. Recuerden que en la litiasis renal, ¿qué hay? Obstrucción. Y cuando hay obstrucción, recuerden la fisiología, que nos hablaba la fisiología de Guyton, que aumentaba la presión a nivel de la cápsula de Bowman. Y al aumentar la presión en la cápsula de Bowman, va a haber digamos, un retardo o un retroceso del filtrado de la orina. Entonces eso también va a aumentar el daño renal, ¿sí? Está dentro de las causas de daño postrenal si hablamos de lesión renal aguda, ¿no? Obstrucción de las vías urinarias bajas, ya también. Fármacos nefrotóxicos, principalmente AINES. Son los típicos pacientes que vienen tomando desde hace años ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno. Ustedes saben que los AINES, ¿qué pasa con los AINES? El mecanismo de acción es disminuir las ciclooxigenasas. Recuerden que las ciclooxigenasas a nivel renal, sobre todo de la arteria aferente, ¿qué causa? Normalmente la ciclooxigenasa hace que esté vasodilatada, pero si nosotros damos AINES, ¿qué vamos a causar? Una vasoconstricción, y eso a la larga daña el riñón. Hipertensión arterial y diabetes, ¿ya? Ahora, tenemos factores de progresión. Estos factores van a empeorar el daño renal. O sea, en este caso el riñón de pronto ya está dañado, pero estos factores de progresión hacen que el riñón empeore y acelere el deterioro de la función renal. Por ejemplo, proteinuria persistente, ¿ya? Hipertensión arterial mal controlada, diabetes mal controlada, tabaquismo, dislipidemia, anemia. Aquí, por ejemplo, la anemia. Alguien que me diga por qué la anemia es un factor de riesgo, sabiendo que la anemia es muy frecuente también en atención primaria. Tal vez es por ya que los riñones normalmente secretan eritropoyetina, entonces al haber este daño renal, la eritropoyetina, bueno, se va a producir en menor cantidad, ¿no? Y ya no va a producir la serie roja y por ende estos pacientes con enfermedad renal crónica van a tener siempre eh, anemia. Ya, verán. La anemia generalmente cuando hay anemia la hemoglobina no lleva suficiente oxígeno a los tejidos, ¿verdad? No es la excepción en el riñón, sobre todo en la médula renal. La médula renal es muy sensible tiene células receptores sensibles a hipoxia.
¿Qué quiere decir? Cuando tenemos anemia, la hemoglobina no tiene mucho oxígeno, ¿verdad? No se libera mucho oxígeno a nivel de la médula renal. Esto hace que se produzcan citocinas proinflamatorias. De hecho, se produce el factor de crecimiento transformante beta, se produce también el factor inducido por hipoxia, ¿sí? ¿Y estos qué hacen? Estos hacen que atraigan más células, en este caso células inmunitarias, principalmente fibroblastos. ¿Y qué hacen los fibroblastos? Causan fibrosis túbulo intersticial. Y esto a la larga causa daño renal, ¿sí? Enfermedad cardiovascular asociada también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos de, no sé, insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial periférica, todas estas situaciones hacen que aumente el sistema renina-angiotensina-aldosterona y esto a la larga va a generar también daño renal. La obesidad también, ¿no? Dentro de los factores de estadio final, tenemos aquellos que incrementan la morbimortalidad en situación de fallo renal. O sea, cuando ya tenemos un paciente que prácticamente está en fallo renal, estos factores van a incrementar la morbimortalidad. O sea, van a hacer que se mueran más rápido. Por ejemplo, dosis bajas de diálisis, acceso vascular temporal para diálisis, anemia, hipoalbuminemia o derivación tardía a nefrología. Bien, dentro de las causas, este cuadrito es muy chévere y muy didáctico. He sacado del American Family Physician, de la revista de médicos familiares de los Estados Unidos, porque lo divide en causas diabéticas y causas no diabéticas, ¿sí? Es muy chévere, ¿por qué? Porque obviamente se enfocan en la diabetes, o sea, sabiendo que la diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica. De hecho, el 30% de la enfermedad renal crónica se debe solamente a la diabetes. Dentro de la enfermedad renal no diabética tenemos cuatro principales. Tenemos las enfermedades vasculares, tenemos las enfermedades glomerulares, las enfermedades quísticas renales y las enfermedades tubulointersticiales. Si hablamos, por ejemplo, de las enfermedades vasculares, tenemos la hipertensión y la enfermedad renal isquémica. Ya, ahora, como norma general, nosotros decimos, la principal causa es la diabetes, segundo la hipertensión y tercero la glomerulonefritis. En ese orden, ¿ya? Bien, entonces tenemos enfermedades glomerulares, tenemos tanto primarias como secundarias. Dentro de las enfermedades glomerulares primarias tenemos la nefritis lúpica, tenemos las vasculitis, la nefropatía membranosa, la enfermedad de cambios mínimos, tenemos la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la nefropatía por inmunoglobulina A, eso dentro de las primarias. Dentro de las secundarias tenemos infecciones, por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C, VIH, tenemos también, está asociada también a endocarditis bacteriana, amiloidosis, el uso de heroína, enfermedades malignas, por ejemplo, la leucemia, el linfoma de Hodgkin, carcinomas. Todas estas condiciones pues van a causar también enfermedad renal crónica. Ahora, dentro del grupo de las enfermedades quísticas tenemos a la enfermedad renal poliquística. Ahora, dentro de las enfermedades tubulointersticiales tenemos infecciones del tracto urinario, tenemos las nefrolitiasis, obstrucciones, sarcoidosis, mieloma múltiple, toxicidad por drogas, por ejemplo, los inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, por ejemplo, el litio, tenemos también los AINES, ¿no? Entonces, yo en otra diapositiva, bueno, en otra presentación, me parece el día de mañana vamos a hablar sobre esto porque hay un montón de medicamentos que causan daño renal y eso tenemos que tener muy en cuenta. Bien, antes de pasar a la historia natural de la enfermedad, ¿hay alguna pregunta? Bien, continuemos. Entonces, la historia natural de la enfermedad. Ya, aquí tenemos, digamos, desde la parte, digamos, normal hasta la muerte. Si tenemos, por ejemplo, nos enfocamos en un paciente, un paciente, no sé, joven, sin factores de riesgo, que de pronto con el transcurso del tiempo, pues, no sé, se hizo obeso, le dio diabetes, le dio hipertensión. Ya, entonces hablamos de que pasó de lo normal a riesgo, ¿verdad? En estos dos puntos, nosotros como médicos, al menos los médicos de atención primaria, como mi caso, podemos hacer lo que es prevención primaria. Es decir, en este caso vamos a prevenir el desarrollo de la enfermedad renal crónica. ¿De qué manera? Por ejemplo, si tenemos un paciente sano sin factores de riesgo, promovemos estilos de vida saludables, ¿verdad? Si es un paciente con riesgo, por ejemplo, el paciente que les dije que, no sé, obeso, diabético, hipertenso, ¿qué hacemos en atención primaria? Controlar la hipertensión,
controlar la diabetes, de pronto, no sé, mandar a nutrición para que tenga un peso adecuado, ¿sí? Ahora, si no se logra realizar este tipo de prevención por A o B motivo, el paciente progresa a daño. O sea, en este caso ya va a haber, el tercer punto ya va a haber un daño, ¿sí? Y este daño, si persiste en el tiempo, va a ocasionar que la tasa de filtrado glomerular baje más, ¿sí? En estos dos puntos hacemos lo que se denomina la prevención secundaria, es decir, vamos a prevenir la progresión y complicaciones de la enfermedad renal crónica. Es decir, en este punto, ¿qué debemos de hacer primero? Diagnosticar a tiempo la enfermedad. Y una vez que hayamos diagnosticado a tiempo, tratarla. Porque recuerden que la enfermedad renal crónica tiene su propio tratamiento, ¿sí? Hablamos de que hay complicaciones, por ejemplo, sobrecarga hídrica, la misma proteinuria, tenemos la anemia que ya una doctora ya me había mencionado de la eritropoyetina, tenemos trastornos minerales óseos, entonces todo eso se debe de tratar a tiempo. En este caso, la prevención secundaria se podría también realizar en segundo nivel, en hospital, ¿sí? Ahora, si no hay un buen control, tanto del daño renal como tal, vamos a llegar a un punto en el que el riñón va a entrar en una falla renal, ¿sí? En este caso, hablamos de una tasa de filtrado de cuánto. ¿Recuerdan? Si están prestando atención, ¿de cuánto hablamos cuando ya hay falla renal? Menor a 60. No, falla A renal. 15. Mayor, Eso, menor mayor a al 15, así es. 60%. Así es, menor a 15 ml minuto. Si es falla renal, ya. Si es enfermedad renal crónica, es menor de 60, ¿sí? Ahí decimos nosotros, tiene una enfermedad renal crónica cuando es menor de 60. Mientras tanto, si es mayor de 60, no se cataloga todavía como una enfermedad renal crónica, ¿sí? Tiene que ser menor de 60. Y si es menor de 15, ahí hablamos de una falla renal o insuficiencia renal. En este caso, generalmente aquí tratamos con diálisis, cuidados paliativos y el objetivo es disminuir la mortalidad, ¿no? Porque son pacientes que tienen un pronóstico bastante, digamos, malo. Bien, bueno, como último punto tenemos la fisiopatología. Dentro de la fisiopatología, bueno, es importante aquí, digamos, clasificar de una manera esquemática el riñón. Sí, lo clasifica, por ejemplo, en dos compartimentos, el compartimento vascular o glomerular y el compartimento túbulo intersticial, ¿sí? Y ambos se encargan de realizar las funciones del riñón. ¿Por qué en estos dos compartimentos? Porque se puede entender mejor la fisiopatología. Bien, entonces aquí tenemos un algoritmo de cómo se produce el daño, desde el daño inicial, la injuria renal. Por ejemplo, si hablamos de la injuria renal, hablamos de una lesión inicial, por ejemplo, factores de riesgo, un paciente, no sé, hipertenso, diabético, que consume muchos AINES. Entonces, ahí hablamos de injuria renal. ¿Qué pasa con el tiempo? Si este paciente, no sé, diabético, hipertenso, que consume muchos AINES, pasa con el tiempo, no se controla, esa hipertensión está mal controlada, esa diabetes no llega a objetivos terapéuticos y toma, no sé, diclofenaco, ibuprofeno por algún dolor, una lumbalgia, por ejemplo, ¿qué pasa con esas nefronas? Van perdiendo su funcionalidad, o sea, se van dañando, va a haber una reducción de la masa nefronal, ¿sí? Es decir, mientras más pasa el tiempo, un paciente mal controlado, van a haber pocas nefronas. Y esas nefronas que quedan funcionantes van a aumentar, va a haber una hipertensión capilar glomerular, pero esto es compensatorio, porque ellas tratan de trabajar al máximo en compensación de las nefronas que ya murieron. Entonces, al trabajar de más, causa una hipertensión capilar glomerular. ¿Esto qué va a causar con el tiempo? Un aumento de la permeabilidad glomerular a las macromoléculas. ¿Por qué? Porque al haber un aumento en la presión intraglomerular, las moléculas que están dentro de los capilares van a empezar a salir. ¿Por qué? Porque hay mucha presión dentro. Entonces va a haber un aumento de filtración de las proteínas plasmáticas. ¿Esto cómo se denomina? Proteinuria. ¿Ya? Y al haber proteinuria excesiva a nivel de los túbulos renales, va a haber una reabsorción proteica excesiva. Al haber una reabsorción proteica excesiva a nivel túbulo intersticial, va a haber inflamación. ¿Por qué? Porque se van a producir, porque va a detectar el riñón como que no es normal, va a haber producción de citocinas proinflamatorias. Estas citocinas proinflamatorias van a atraer a células inmunitarias, principalmente ¿a quiénes? A los fibroblastos. ¿Y qué causan los fibroblastos? Fibrosis, ¿verdad? Entonces va a haber a la larga, va a haber tejido cicatrizal renal, es decir, va a haber fibrosis, tanto túbulo intersticial,
va a haber también esclerosis glomerular y a la larga daño renal, ¿sí? Todo esto también conlleva a que aumente la presión arterial sistémica y por ende se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y se repite el círculo vicioso, es decir, va a haber un círculo cerrado en donde va a haber más daño renal, va a haber mayor producción del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el ciclo se va a repetir, ¿no? Entonces aquí, bueno, esta gráfica es muy bonita porque simplemente nos dice los mecanismos de lesión glomerular. Si hablamos del glomérulo puramente, hablamos de glomerulosclerosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber obviamente en un estadio inicial una fase de inflamación, va a haber una fase de proliferación y una fase de fibrosis a nivel solo del glomérulo. Es decir, como yo les explicaba en un inicio, van a haber daño de los podocitos, ¿sí? Los podocitos son como, por eso su nombre de podocitos, porque son como pies que están, digamos, recubriendo a la membrana basal glomerular. Ellos ayudan a evitar que se filtren las proteínas. Hacen como, a ver, como puede ser como un sedazo, donde evitan que las proteínas pasen a la cápsula de Bowman y obviamente a la luz tubular. Van a evitar. Pero ¿qué pasa en la enfermedad renal crónica? Va a haber daño de estos podocitos, va a haber desprendimiento y apoptosis de los podocitos. Y al haber daño de los podocitos, ya no va a haber ese sedazo, esos pies, digamos así, que recubrían a la membrana basal glomerular, entonces van a pasar con mayor facilidad las macromoléculas, como por ejemplo las proteínas. Principalmente, ¿cuál proteína? La albúmina, que es la que más tenemos en nuestro organismo, ¿no? Esta otra diapositiva habla sobre el mecanismo de lesión túbulo intersticial, que es el otro compartimento que les hablé en un inicio. Sí, en este caso, como les había mencionado, cuando ya pasan las proteínas a la luz tubular, va a haber una reabsorción excesiva. Al haber una reabsorción excesiva, va a haber producción de citocinas proinflamatorias. Y estas citocinas proinflamatorias van a atraer principalmente a quiénes? A los fibroblastos. También a células dendríticas, también a monocitos y a linfocitos, pero principalmente los fibroblastos son los que causan fibrosis, ¿sí? Fibrosis túbulo intersticial. Bien, entonces no sé si de pronto tengan alguna pregunta o si no vamos a pasar con los casos clínicos. ¿No hay preguntas? Entonces prosigo con los casos clínicos, ¿ya? En este caso, son dos casos clínicos, ¿no? Entonces yo sí quisiera que por favor sean un poquito más participativos para que este curso pues sea un poco más, digamos, dinámico, ¿no? Entonces no sea como que solamente yo hablo, ustedes escuchan, sino que también participen, que eso es lo importante, porque recuerden que quien más aprende es el que más participa, ¿no? Si en este caso, si solo escuchamos, pues realmente no. Entonces, bueno, vamos con los casos clínicos. Caso clínico número 1, la señora Rosario. La señora Rosario es una mujer de 62 años que acude por control de la presión arterial. Tiene antecedentes de hipertensión arterial desde hace 12 años y sobrepeso. Vive en una comunidad semiurbana y no asiste regularmente a controles. No presenta síntomas urinarios ni edema, ¿no? Eso es importante. En consulta, su presión es de 150-95 milímetros de mercurio y su IMC es de 31. Es decir, una paciente hipertensa mal controlada con obesidad. Se solicita perfil renal en donde se evidencia una creatinina en 1.1, ¿ya? Entonces, con una tasa de filtrado glomerular estimada en 58 ml minuto y una relación albúmina-creatinina de 180. Esos son los resultados que tenemos, ¿no? Entonces, en base a eso, vamos a responder la primera pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en esta paciente? Buenas noches, sería enfermedad renal crónica, estadio 3A. Ya, pues, Me ganó. ¿sí? Ya, muy bien. Perfecto. Enfermedad renal crónica, estadio 3A. Muy bien. Lo calcularon con la CKDEPI 2021, ¿verdad? Sí, claro, con eso. Ujú. Ya, pregunta 2. ¿Qué hallazgo confirma daño renal crónico aunque la creatinina esté normal? El índice albúmina creatinina elevado. La ACR elevada, claro. Ujú. El ACR elevada. Perfecto. Súper bien.
Pregunta 3. ¿Qué representa la fisiopatología en este caso? Dice A, pérdida rápida y aguda de nefronas. ¿Creen que sea eso o no, verdad? Rápido y agudo no. Dice B, ¿mande? La B. A ver, Daño. daño glomerular. Por neuronas remanentes, porque ya hay una hiperfiltración, entiendo. Y justo quería aprovechar a hacer la pregunta, si es que ya hay una, en los pacientes que ya tenemos con seca de EPI, de una hiperfiltración, ya podemos considerar inicio de un daño renal, que es la mayoría de pacientes que debutan, sobre todo con patologías crónicas. Entonces, eso sería la respuesta en esta paciente. Así es, perfecto. Ajá. Esa es la respuesta. Daño glomerular compensado por nefronas remanentes. Muy bien. Ujú. Vamos con el caso número 2. Don Manuel, el olvidado. Don Disculpe, yo tengo Manuel de una 68. pregunta. Sí, sí. ¿Alguien dijo algo? Aló, Hay una sí. pregunta. En este caso, como tenemos una primera medición, no sabemos si es aguda o crónica, porque ya una se van a la definición de crónica. No entiendo por qué de una se define con crónica. Si tenemos solamente una medición, tenemos ya es una medición de 3 meses para verificar que sea aguda o crónica. Eh, exacto, perfecto. Esa es una excelente pregunta y bien que, o sea, están atentos, eso es muy bueno. Entonces, claro, tienes toda la razón, porque recién tenemos una creatinina, ¿verdad? Según el caso clínico, con un valor alterado. Ahora, hay que tener en cuenta el caso clínico. Estamos hablando de un paciente, en este caso de doña Rosario. ¿Qué datos me dan a favor de que sea una enfermedad renal crónica? Tú mismo respóndeme. Una- un- No se escucha muy bien, sale, se escucha entrecortado. Verán, ¿qué datos me dan a favor de que sea una enfermedad? Y claro, o sea, obviamente hay que confirmarlo, ¿verdad? Como nosotros en las diapositivas, bueno, yo se las voy a pasar, o el director del grupo Impulsar se las va a pasar, pero para confirmar, como dice el compañero, no solo con una creatinina, o sea, necesitamos valorar por lo menos 3 meses para definir. Pero aquí, ¿qué datos me hacen más probable que la paciente tenga una enfermedad renal crónica? Primero es Larga una data de la persona, hipertensión. Larga ya, data de hipertensión. Hace 12 años. Larga data de la eso. hipertensión, claro. Ujú. A ver, vamos por el primer punto. ¿Qué edad tiene? 62 años. Ya. ¿Qué antecedentes tiene? Hipertensión. Primero la edad. Segundo, las comorbilidades. Es una paciente hipertensa, que aparte de eso tiene, ¿qué más tiene? Tiene obesidad, ¿ya? Tiene una hipertensión mal controlada y también vive en una comunidad semiurbana. Si nosotros nos recordamos, un factor de riesgo también son las condiciones socioeconómicas, ¿no? Aunque no, en este caso, bueno, vive en una zona semiurbana. Pero aquí lo más importante es hipertensa, mal controlada, con un IMC de 31, ¿sí? Y que ya tiene 12 años con la enfermedad, ¿sí? Y como dice el compañero, claro, hay que confirmarlo. En este caso, habría que hacer seguimiento de creatinina, puede ser seguimiento mensual por 3 meses o inclusive, ¿qué estudio de imagen ustedes le mandarían a esta paciente para ver algún daño? Un eco renal. Perfecto. ¿Y qué pensaríamos encontrar, o sea, qué encontraríamos si es daño renal crónico? Disminución del tamaño del... Eso, disminución de la relación córtico-medular. Perfecto, súper bien. Ya, no sé si tengan alguna otra pregunta. También para no ser enfermedad renal aguda, no tiene sintomatología urinaria ni tampoco los edemas, ¿no? Que sabemos que es característico de un proceso renal agudo. Ya, muy bien, exacto. Es un paciente prácticamente
que acude como paciente crónico, ¿no? Como dice la compañera, no tiene sintomatología para pensar en algo agudo. Así es, muy bien. Y por eso está colocada en el caso clínico, no presenta, o sea, siempre compañeros, bueno, aquí hay médicos, no sé, especialistas, pero siempre es importante valorar en la historia clínica también los pertinentes negativos. En este caso, el pertinente negativo que se está colocando es que no presenta síntomas urinarios ni edemas, ¿sí? Como pertinente negativo. Eso es importante. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos al caso clínico número 2, don Manuel el Olvidado. Tenemos a don Manuel de 68 años que vive en una zona rural y no ha acudido a controles médicos en los últimos 5 años. Tiene hipertensión mal controlada desde hace 2 décadas. Solo toma hidroclorotiazida ocasionalmente. Consulta por fatiga y calambres musculares leves. Se solicitan estudios de laboratorio donde están con una creatinina en 2.2, una tasa de filtrado glomerular estimada en 38 ml, un ACR en 90 miligramos y una hemoglobina en 11.1. Bien, entonces tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es el estadio de la enfermedad renal crónica en este caso? Estadio 3B. Perfecto, estadio 3B. Bueno, en este caso, digamos, está un poco fácil porque obviamente está la tasa de filtrado glomerular, pero sí me gustaría que igual lo corroboren si realmente es 38. ¿Sí le sale 38? No, eso iba a decir, le sale 32. 32, perfecto, ¿sí ven? Entonces, y lo calculaste por por la Por CKD-EPI la, sí, 2000. exacto, por la CDKB-EPI 2020. Perfecto. Ya, entonces, si ven, no es lo mismo, eso está muy bien. Pero efectivamente es del estadio 3B. De pronto, en el caso clínico, calcularon la tasa de filtrado con otra fórmula. Puede ser la fórmula pasada, no la actual. Bien, pregunta 2. ¿Cuál es la causa más probable de su anemia? Disminución de eritropoyetina. Ya, ¿y por qué hay disminución de la eritropoyetina? Fisiopatológicamente. Debido a que, como, bueno, mencioné anteriormente, el riñón en su función normal secreta eritropoyetina, ¿no? Y al ya haber un daño renal, ya no puede producir la suficiente eritropoyetina para que estimule la producción de glóbulos rojos. Entonces, por eso es común que los enfermos renales crónicos tengan anemia. Incluso en el tratamiento ellos reciben eritropoyetina bisemanal, trisemanal. Sí, ujú. Sí, sí, así es. Y la anemia es de tipo normocítica, normocrómica, ¿verdad? Sí, es lo más común. Lo más común. Ajá, muy bien. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué factor ha favorecido la progresión de la enfermedad renal crónica? En este caso. La falta de control de la hipertensión. Control de hipertensión, puede ser. Falta de Perfecto. control. Ujú, así es. Listo. Bueno, eso es todo por el día de hoy. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, no sé, alguna sugerencia, algo que deseen saber. Solo con los puntos que hemos hablado, ¿no? Porque ya mañana hablaremos de otros puntos. Doc, buenas noches. Disculpe, ¿es importante también tomar electrolitos cuando valoramos la función renal disminuida? Claro que sí. Sí es muy importante, sobre todo recordemos el potasio. Sí, el potasio se suele elevar. Entonces, claro, como mencionas, también es muy importante el potasio, el calcio, el fósforo, porque recordemos que en la enfermedad renal crónica, bueno, es que yo eso les voy a hablar justamente en otra ocasión. ¿Por qué? Porque en la enfermedad renal crónica va a haber también trastornos minerales óseos, ¿sí? Entonces, en este caso va a haber trastornos tanto del calcio como del fósforo, ¿sí? Trastornos también del potasio,
Ya, entonces sí, sí, también se debe de valorar los electrolitos. Listo, creo que no hay ninguna otra pregunta pendiente. Ahorita en el chat están diciendo muchas gracias, doctor, que una excelente ponencia en este espacio que nos ha acompañado. Bueno, como había mencionado el doctor, esta es la primera parte de este espacio. De aquí tenemos dos encuentros más junto con él, donde vamos a seguir tratando la parte de enfermedad renal crónica. Nuevamente, a un recordatorio para todos, la clase quedó totalmente grabada, así que se va a compartir máximo hasta el día de mañana al mediodía. Sí, todo se va a compartir por el grupo de WhatsApp, por favor, para que estén al pendiente. También, bueno, algunas personas estaban pidiendo el link de la calculadora que compartió el doctor. De hecho, ya se envió. Con todo, les vamos a volver a reenviar junto a la presentación cuando esté disponible. ¿Sí? Entonces, eso sería todo por esta noche. Un agradecimiento al doctor Toro por habernos acompañado y bueno, los esperamos el día de mañana para continuar con este espacio. Una excelente noche con todos los participantes. Nos vemos mañana. Muchas gracias igualmente. Nos vemos mañana.